Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la parte 3 del tema uno. Esta clase se va a tratar sobre energía, temperatura y calor, ¿sí? La energía la vamos a ver también más adelante, le vamos a dar mucha importancia a este concepto. Ahora vamos a hacer una introducción, qué es la energía, qué es la temperatura y qué es el calor. Bueno, ¿qué tiene energía? ¿Sí? Primera pregunta que nos vamos a hacer. Bueno, lo que tiene energía son los objetos materiales, ¿sí? O las ondas electromagnéticas. Bueno, por ejemplo, una persona que va en bicicleta a cierta velocidad, ¿sí? Podemos decir que tiene más energía que una persona que va en bicicleta más lento. Y ese tipo de energía, vamos a hablar de tipos de energía, las vamos a asociar con lo que se llama energía cinética, porque tiene velocidad. Todo lo que tenga velocidad tiene energía cinética. Después tenemos las energías, por ejemplo, potenciales, ¿sí? Este hombre que está en la punta de la montaña tiene energía potencial gravitatoria. ¿Por qué tiene energía potencial gravitatoria? Porque está a cierta altura. Por ejemplo, ¿a qué le llamamos potencial? Que alguien tiene algo, tiene potencial, o alguien tiene potencial en la vida cotidiana. Bueno, potencial, ustedes, por ejemplo, son potenciales licenciados en información ambiental. Todavía no lo son, pueden convertirse en, ¿no? Bueno, si por ejemplo yo sostengo una bolita con la mano, puedo decir que tiene cierta altura, y puedo decir que esa bolita tiene energía potencial gravitatoria, ¿sí? Si la suelto, le pasa algo, cae, o sea, se empieza a mover. Justamente esa energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética, en velocidad. Entonces, lo que es importante entender de la energía es que está intercambiándose todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, esta chica que está con el arco acá, eh, está almacenando energía en la flecha. Esa flecha, ¿qué tiene? Tiene energía potencial elástica, pues estoy estirando el arco, y si suelta va a convertirse también en energía cinética, de potencial elástica a cinética. Y esta olla, que por ejemplo está el fuego, podemos decir que que el agua tiene energía térmica, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque está a una temperatura elevada, ¿está bien? Y la chica esta, ¿qué le pasó? Bueno, se puso al sol, ¿sí? Le llegó radiación, no se protegió de los rayos ultravioletas que tienen mucha energía, más que otros rayos, y bueno, se lastimó la piel, ¿sí? La radiación del sol interactuó con la piel de esta chica y bueno, sufrió sus consecuencias. Entonces la energía está todo el tiempo intercambiándose, ¿sí? Interactuando. Por ejemplo, acá la señora que se calienta las manos, bien pintadas las uñas, eh, está interactuando con la radiación que le da la estufa, ¿sí? Por ejemplo, acá en el auto, que le estamos dando energía potencial química, si el auto lo dejamos quieto, no lo arrancamos, bueno, no pasa nada con esa energía potencial química, pero si lo encendemos, podemos utilizar esa energía potencial química en distintos procesos. Energía cinética, no sé, la radio, que también consume nafta, bueno, todo lo que usamos en el auto, está, está utilizando esta energía potencial química. Entonces la energía está todo el tiempo intercambiándose. La energía se conserva. ¿Esto qué quiere decir? No, no se crea, no se destruye, se conserva. Es que si yo tengo una cantidad de energía que le entrego a algo, ¿sí? Esa energía es esa y no más, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 100 pesos y se los doy a alguien, yo tengo 100 pesos menos y esa persona tiene 100 pesos más. Una idea de qué es que se conserva, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de unidades, ¿no? Las unidades en que medimos la energía son joules, calorías,
Hay una unidad watt-hora, los invito a que miren el recibo de la luz de ustedes y vean cuáles son las unidades de energía eléctrica, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más qué es esto del watt-hora. Pero son unidades de energía. Entonces, ¿qué es que se conserva? Que si yo le entrego, por ejemplo, al agua 1000 calorías, supongamos, de energía térmica, bueno, esa agua va a tener esas 1000 calorías para hacer algo, ¿sí? Para aumentar la temperatura, para cambiar de estado, ¿sí? Ya vamos a ver para qué puede utilizar esa energía. O por ejemplo, si yo tengo la bolita con 1000 joules, supongamos otra unidad de energía potencial gravitatoria, ¿sí? Y lo suelto, bueno, lo máximo que puede tener es 1000 joules de energía cinética, ¿está bien? Pero también se puede perder un poco de energía, ¿está bien? ¿En qué proceso se pierde la energía? Eh, bueno, enrosamiento, ¿sí? En calor, ¿sí? Ya vamos a ver un poco eso, ¿no? Cómo puede perderse. Toda la energía que yo le doy a algo no se puede aprovechar, ¿sí? Siempre una parte se pierde. En el mejor caso, que sería un caso ideal, se aprovecha toda, ¿sí? Pero eso no pasa. Eso es una idealización de la física. Bueno, por posibles transformaciones, ¿no? Si, por ejemplo, me como un plato de fideos y después salgo a correr, esa energía química que tienen los fideos los transformo en energía cinética, ¿sí? En pensar, en distintos procesos que hace el cuerpo humano, ¿está bien? O por ejemplo, este hombre que se tira acá del puente, que está transformando su energía potencial gravitatoria en energía cinética también. Energía eléctrica, o sea, en nuestra casa siempre tenemos muchos aparatos que hacen transformaciones de energía, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo una plancha de planchar, la enchufo, ¿qué estoy haciendo? Una transformación de energía eléctrica, ¿sí? A energía térmica, ¿está bien? Bueno, hay muchísimos procesos en la casa que hacen transformaciones de energía. Y hay después otro tipo de energías, que las vamos a ver más adelante, que son las energías renovables, ¿está bien? Por ejemplo, la solar, la eólica, la de biomasa, que bueno, hacen también otras transformaciones. Bueno, vamos con el tema del calor. ¿Qué relación hay entre la energía térmica y el calor? Cuando hablamos de que nosotros la palabra calor la usamos muy mal en la vida cotidiana, decimos tengo calor, ¿sí? Un cuerpo no tiene calor, tiene energía térmica, ¿está bien? Entonces, ¿cómo sabemos que tiene energía térmica? Porque tiene determinada temperatura. Entonces, esa energía térmica, ¿sí? Se puede intercambiar, ¿está bien? Si yo pongo un objeto que está a mayor temperatura en contacto con uno que está a menor temperatura, ¿qué pasa? Hay un intercambio de energía térmica. A ese intercambio de energía térmica lo vamos a llamar calor, ¿está bien? Justamente es lo que dice acá, ¿no? El intercambio de energía entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas es lo que se define como calor. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿en qué se diferencian molecularmente el agua que está en una botella acá, la vemos, con cubitos de hielo, y esta agua que está al fuego? ¿Está bien? Tenemos, es la misma sustancia, la sustancia agua, y queremos ver qué pasa molecularmente. Si les queda para ustedes de tarea mirar esta simulación, ¿sí? Una animación, ¿en qué pasa molecularmente? Bueno, las moléculas del agua que está a mayor temperatura se mueven más rápido, ¿sí? Que las que están a menor temperatura. ¿Está bien? Y es cuando hablamos de movimiento, de velocidad, nos estamos refiriendo a la energía cinética. Cada vez que algo tiene un movimiento, o sea, una velocidad, tiene energía cinética. ¿Está bien?
Y bueno, y entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que es calor, energía térmica, temperatura? ¿Sí? La temperatura es una medida de cuán frío o caliente está un cuerpo, ¿está bien? Tenemos, en general, la temperatura se mide con un termómetro, ¿está bien? Entonces, qué hacemos? Bueno, ponemos un termómetro y el líquido que está dentro, ¿está bien? Sufre alguna modificación, ¿sí? A través de los cambios de temperatura. ¿Está bien? Entonces, vamos a entrar en un concepto muy importante que se llama equilibrio térmico. ¿Y qué es el equilibrio térmico? Es cómo funciona el termómetro, justamente. Lo que mide el termómetro es su propia temperatura. Cuando nosotros miramos el termómetro, vemos la temperatura del propio termómetro. Entonces, ¿qué es el equilibrio térmico y cómo se relaciona? Cuando nosotros ponemos en contacto dos cuerpos que están a diferente temperatura, por ejemplo, este bloque que está así azul, está a menos temperatura que el rojo, y los ponemos en contacto, entonces el rojo, hay un flujo de calor del que está más caliente al que está más frío, entre comillas, caliente y frío, hasta que el conjunto alcanza la misma temperatura. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros nos ponemos un termómetro abajo del brazo, ¿sí? El termómetro, ¿qué alcanza? Va a alcanzar justamente la temperatura que está el cuerpo, ¿no? O sea, mi sistema de estudio es la persona y el termómetro. Entonces, me pongo el termómetro bajo el brazo y espero un tiempo suficiente para que el termómetro alcance la temperatura de mi cuerpo. ¿Está bien? Y eso es lo que marca el termómetro, la propia temperatura del termómetro que alcanzó la de mi cuerpo. Debido a este proceso, ¿sí?, de contacto entre los cuerpos, ¿bien?, que alcanzaron la misma temperatura. Entonces, vamos a suponer estos ejemplos, ¿no? Si yo saco una botella de la heladera y la dejo en la mesada de la cocina, ¿cómo es el intercambio energético en este caso? ¿Y cómo es el intercambio energético cuando, por ejemplo, saco una olla que está hirviendo a 100 grados y la dejo en la mesada de la cocina? Saco ambas y las dejo en la mesada de la cocina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, en el caso de la izquierda, en el caso de la derecha. Si tomamos como sistema de estudio el ambiente y la botella, ¿sí?, el ambiente, vamos a considerar que casi la temperatura del ambiente no cambia, ¿no? Porque el ambiente es muy grande, supongamos que estamos en un día como hoy que hace unos 21 grados, ¿sí? Entonces, en todo el ambiente hace 21 grados. Y yo saco la botella, ¿sí?, que la heladera en general está a 5 grados, 6 grados, la saco de la heladera, la botella va a estar a 6 grados, y la dejo en la mesa de la cocina. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y se da una transferencia de energía térmica, que lo llamamos calor, desde el ambiente a la botella. O sea, el ambiente calienta la botella. ¿Y hasta cuándo? Y hasta que la botella va a alcanzar más o menos los 21 grados, ¿está bien? Y en el proceso de la derecha es inverso, ¿no? Porque yo saco la olla a 100 grados, la dejo en la mesada de la cocina, entonces ahora la transferencia de energía térmica, o sea, el calor, es en sentido contrario, es de la olla al ambiente. Pero también la olla alcanza los 21 grados, o sea, siempre todo tiende al equilibrio térmico. ¿Ven? Todos los intercambios de energía térmica tienden al equilibrio térmico. Parece. Bueno, entonces la temperatura es lo que miden los termómetros. Es una medida de cuán frío o caliente está un cuerpo. Frío o caliente es siempre relativo, ¿no? Porque siempre es en comparación a otro. O sea, yo digo, algo está frío, ¿por qué? Y porque en general está a menos temperatura de la que estoy yo. Si digo algo está caliente es porque está a más temperatura, ¿está bien? Entonces, si yo toco algo que está a menor temperatura, me va a quitar calor. Entonces, la temperatura, ¿está bien?, está relacionada con la energía cinética
la energía cinética es proporcional a la temperatura, la energía cinética molecular media de las partículas. ¿Está bien? Bueno, de las moléculas. Habíamos dicho que las moléculas de agua en una olla de agua caliente tenían más energía cinética que la botella de agua a 6 grados, por ejemplo. Bueno, entonces, vamos a ver algunos procesos térmicos, ¿sí? O sea, si yo le entrego energía a un sistema, ¿qué puede pasar? Puede elevar su temperatura, ¿está bien? Puede cambiar de estado, o puede conducir esa energía hacia otras zonas. O sea, a mí me dan energía y yo con esa energía puedo hacer distintos procesos, ¿sí? O sea, en qué medida ocurran o no estos procesos va a depender de ciertas características del sistema. Entonces vamos a ver algunos de esos procesos. Entregando energía a un objeto se puede conseguir que se eleve la temperatura, ¿está bien? Ahora yo pregunto, ¿todos los objetos aumentan igual su temperatura al recibir el mismo calor, la misma energía térmica? Bueno, esto no es así. No todos o sea, si yo le doy, por ejemplo, 1.000 pesos a una persona muy pobre o 1.000 pesos a un magnate, no van a tener la misma felicidad, ¿sí? No les va a pasar lo mismo, no van a sentir lo mismo. Bueno, algo así pasa con la energía, ¿no? Yo le doy una energía a un cierto material o a otro, bueno, no va a pasar lo mismo, no va a pasar lo mismo. Entonces, primero va a depender de la masa, de cuánta materia tenga ese objeto, ¿sí? Y también va a depender del material, ¿bien? Bueno, entonces, si por ejemplo le entrego calor a un pedazo de metal o a una olla con agua, ¿aumentará la temperatura de la misma manera? ¿Sí? ¿Por qué una comida con poco líquido se enfría más rápido que la sopa? O sea, ¿por qué la sopa tarda más en enfriarse que, no sé, un pedazo de carne, por ejemplo? Bueno, eso va a tener que ver con el calor específico, ¿sí? Y este calor específico es un número, ¿sí? Es un número que tienen los distintos elementos, ¿sí? Que me da una medida de cuánto me cuesta aumentarle la temperatura a cierta sustancia. Eso es lo que ustedes tienen que llevarse. ¿Cuánto me cuesta aumentarle la temperatura a cierta sustancia? El agua, ¿sí? El calor específico del agua es muy, muy grande, es bastante grande, ¿sí? Y eso tiene consecuencias en la vida terrestre grandes consecuencias, ya las vamos a ver. Bueno, esto lo vamos a discutir después. Y acá van a encontrarse con algunas preguntas en rojo, que esto después va a estar plasmado en una actividad que ustedes van a resolver sobre esta clase, ¿sí? ¿Por qué el agua es un buen refrigerante para los radiadores de automóviles? ¿Por qué se dice que el agua es reguladora de la temperatura en la Tierra? Bueno, esta es una de las implicancias de esto de que tiene elevado calor específico, ¿está bien? Bueno, ya van a ir respondiendo esas preguntas. Después el otro proceso es el cambio de fase, o sea, yo entregándole energía a un cuerpo, puedo hacer que cambie de estado, ¿sí? La materia, ¿en qué estado se puede encontrar? Bueno, sólido, líquido, gaseoso, también en estado de plasma. En cambio, y entonces, cuando supongamos que tenemos la olla, ¿no? Con agua, y yo le entrego calor, y le entrego calor, y le entrego calor. Entonces primero va a empezar a aumentar su temperatura, ¿está bien? Va a empezar a aumentar su temperatura. O sea, supongamos que esta es la olla con agua, que en principio estaba menos, bueno, medio, ya no estaba en estado, a menos 50 grados, el agua a la presión que estamos ahora, no puede estar en estado líquido, ¿no? Entonces, a menos 50 grados, si tengo agua a menos 50 grados, en estado sólido, le empiezo a entregar calor, entonces eso
¿qué va a pasar? Va a utilizar esa energía, ¿sí? Esa energía térmica para aumentar su temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que se empieza a derretir. Ahora, cuando se empieza a derretir, la temperatura no cambia en cero, ¿sí? En 0 grados. Bueno, acá, cuando se está derritiendo, esta temperatura sigue en 0 grados. ¿Hasta cuándo? Hasta que se derrite toda. ¿Está bien? Y después, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando se derrite toda, le sigo entregando calor, va a aumentar su temperatura, ¿sí? Y después, cuando está en la otra temperatura de cambio de estado, 100 grados, ¿sí? Se empieza a vaporizar, se empieza a evaporar. A 100 grados el agua se evapora. Y entonces, ¿qué va a pasar? No va a cambiar su temperatura. En todo el proceso de vaporización no cambia su temperatura. Hasta que después, bueno, si le sigo entregando calor al vapor, voy a tener vapor, pero a más temperatura. ¿Está bien? Entonces, en estos tramos de este gráfico, donde hay cambios de estado, está utilizando la energía que le entrego para otro proceso, no para aumentar la temperatura, sino que para cambiar de estado. Bueno, entonces, para pasar de un estado a otro, se requiere o ganancia de energía o pérdida de energía, ¿no? Si voy a pasar del estado de líquido al estado sólido, el estado líquido pierde energía y pasa al estado sólido, ¿está bien? Bueno, entonces, esta cantidad de energía que necesita intercambiar un sistema para cambiar de fase, ¿de qué va a depender? De la masa y del tipo de material. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿por qué el perro se enfría jadeando? ¿Sí? Bueno, porque se refresca cuando se refresca, porque se evapora el agua de la boca y entonces eso se lleva calor y se enfría. ¿Sí? Lo mismo con esta cantimplora, ¿no? Que para mantener refrescado el líquido que está, refresco el líquido que está dentro, ¿sí? Se usan unas cantimploras que están cubiertas de una tela, que está mojada esa tela, entonces cuando el agua que está en la tela se evapora, se lleva el calor consigo, ¿sí? Y hace bajar la temperatura del metal. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, acá tenemos el cerdito, que no tiene glándulas sudoríparas, y entonces no puede enfriarse, ¿sí? Transpirando, entonces se revuelca en el lodo. Bueno, seguimos con la próxima parte en otro video.